Hola, buenas. Bueno, en la clase de hoy, una de las partes de la clase de hoy, vamos a hablar sobre dolor torácico. Bueno, vemos que el dolor torácico es una de las consultas más frecuentes de atención en la sala de guardia y de emergencias. Hay que tener en cuenta que el dolor torácico es una de las presentaciones frecuentes de lo que sería la enfermedad coronaria, teniendo en cuenta que los eventos cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en la República Argentina. eh, Tanto la enfermedad coronaria como la insuficiencia cardíaca son las causas más frecuentes de pérdida de vidas en nuestro país. Por este motivo es importante clasificar el dolor de los pacientes que consultan rápidamente para poder diferenciar, ¿no?, los síndromes coronarios agudos de otras causas y llegar así a un diagnóstico eh, y tratamiento oportuno. Dentro de las causas de dolor torácico, las podemos diferenciar en cardíacas y no cardíacas. Dentro de las cardíacas tenemos las coronarias, que son las que vamos a hablar más adelante. Después tenemos las no coronarias, que pueden ser pericarditis, miocardiopatías, valvulopatías, colapso de válvula mitral. Después las no cardíacas, como las causas esofágicas, las gastroduodenales, las pulmonares, pleurales, vasculares, de la pared torácica, tanto de los músculos de la cavidad torácica, eh, de partes blandas o psicógenas o emocionales. Como verán, hay un montón de causas que pueden dar dolor torácico. Lo que tenemos que hacer es una anamnesis lo más exhaustiva posible para poder llegar a un diagnóstico. Entonces vamos a ir caracterizando ese dolor y la idea es ir evaluando cómo inició el dolor, si apareció de forma abrupta, en reposo o haciendo alguna actividad, o se desencadenó por alguna comida en particular, o por un ayuno prolongado, si viene acompañado de algún otro síntoma, por ejemplo, si tiene ardor o tiene síntomas de reflujo. También si viene acompañado de falta de aire, tos, ¿no?, disnea. Eh, También vemos la característica del dolor, si es en todo el tórax, si es en un lugar puntual del tórax, lo percibe con una puntada, se relaciona con los movimientos o no. Eh, Vemos el carácter, si es así opresivo, eh, o genera también angustia. eh, Bueno, todo esto nos va a ir orientando a alguno de estos diagnósticos. Dentro del dolor de origen coronario, que es el que vamos a ver más específicamente, tiene como características especiales, que es tanto en la localización, la duración del dolor y los factores precipitantes. El dolor de origen coronario o ANCOR se caracteriza por ser un dolor retroesternal. Eh, Decimos que todo dolor que va desde el cuello, la mandíbula, la parte inferior, hasta el ombligo, se debe descartar un dolor de origen coronario. Este dolor suele irradiar a brazos, muñecas, dedos. Se refiere como un dolor opresivo, como una pesadez en el tórax, que puede o no estar acompañado de fatiga, disnea, náuseas o vómitos. La duración del dolor en un síndrome coronario agudo es generalmente mayor a 10 minutos, eh, es más prolongado. Cuando hablamos de un dolor más bien crónico, estos síndromes coronarios
crónicos generalmente ceden o pasan en menos de 10 minutos, en 5 minutos. Es más o menos el promedio. Entonces decimos que podemos clasificar a los dolores anginosos en típicos, atípicos o no anginosos. Dentro del dolor típico lo vamos a dividir, o sea, vamos a tener en cuenta tres características fundamentales. La localización del dolor, que sea retroesternal, que se manifiesta con esfuerzos y que cede con reposo o nitritos. Esto hablamos más de un dolor crónico. Después podemos decir que se puede presentar una angina que es atípica, que no cumple con esos tres criterios que dijimos anteriormente. Y cumple con dos de esos criterios. Un ejemplo, podemos decir que es de localización retroesternal, que responde a los nitratos, pero difieren los desencadenantes. Puede aparecer en reposo, durar 15 minutos, luego cede lentamente y esto puede ser, por ejemplo, un espasmo coronario. Otra de las formas de presentación atípica se observa en pacientes con angina microvascular, que puede tener una localización o es similar al angor típico, pero tiene poca respuesta a los nitritos. Y después tenemos el dolor que es no anginoso, que cumple o no cumple con estos criterios o cumple solamente con la localización del dolor y suele durar horas o días. Dentro de los síndromes coronarios, acá vemos un poquito qué es lo que está pasando dentro de la arteria. Acá vemos, ¿no?, la luz del vaso coronario, vemos la placa de ateroma y fíjense cómo obstruye la luz. Esto sería en una angina estable, en el cual ante un esfuerzo, ante una demanda de mayor oxígeno, al estar obstruida la luz y no puede brindar la cantidad de oxígeno necesaria, aparece el angor o el dolor, ¿sí? Eh, Esto sería en algo crónico. Cuando hablamos de síndromes coronarios agudos, hablamos más de una angina inestable o ya un infarto que puede presentarse con elevación del ST o sin elevación del ST. Entonces hay fisura de esa placa de ateroma con agregación plaquetaria. Este dolor que había iniciado generalmente cambia las características, se hace más prolongado, ¿sí? Y esto puede desencadenar en la formación de un trombo con la oclusión parcial o total de la arteria. Para el diagnóstico tenemos como un poco tres pilares que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, vamos a tener en cuenta los factores o antecedentes de riesgo del paciente, tanto la edad, si tiene antecedentes familiares cardiovasculares o antecedentes personales, si es diabético o no, si fuma o no fuma, si es hipertenso, si tiene alteración en su perfil lipídico. Todas esas características van a ser importantes en el momento de la anamnesis. Y obviamente la característica de ese angor, que va a ser el diagnóstico, en este caso clínico, ¿no? Con las tres características que dijimos inicialmente. Cómo se desencadenó el dolor, eh, la localización, cómo cede, ¿sí? Eh, entonces, con todo esto debemos solicitar un electrocardiograma que va a ser parte de nuestro diagnóstico y marcadores serológicos. El electrocardiograma es, como
una herramienta fundamental para el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Este se puede presentar de una manera con un paciente con dolor torácico. eh, en la población general puede presentarse con un electro normal o cambios leves en el segmento ST. Y esto dice que el electro eh, puede tener una sensibilidad entre el 1 y el 13% y una especificidad entre el 48 y 77%. Lo que nos dice esto es que ante, si bien disminuye la probabilidad de que tenga un infarto, pero no lo descarta del todo. También el electro se puede presentar con un supradesnivel del segmento ST. Esto evoluciona en un infarto en un 80-90% de los casos, teniendo una especificidad de un 97 y 100%. También el electro puede aparecer con infradesnivel del ST, que este suele indicar una isquemia de miocardio. Em, para poder identificar, digamos, un infarto acuoso es un poco más limitado, solo lo desarrolla entre un 30 y 50%, desarrollan a infarto. Después puede aparecer con una inversión de la onda T, que es poco específica, ya que puede haber otras patologías que en otras patologías puede aparecer como una embolia pulmonar, una miocarditis, una isquemia miocárdica. Después tenemos onda Q, las ondas Q nuevas, que aparecen nuevas, que no estaban presentes anteriormente, estas alta sospecha de infarto. Y después los trastornos de conducción con un bloqueo agudo de rama izquierda, que es un marcador de mal pronóstico y asocia generalmente con infartos extensos. Acá tenemos algunas características de cómo se ve el supradesnivel del ST. Este es infradesnivel de ST o la T invertida. Acá tenemos una tira de electro donde vemos el supradesnivel ST, se ve bien claro. ¿Sí? Acá también, fíjense cómo se observa. En este caso vemos un infradesnivel del ST con una lesión subendocárdica. Vean acá el infradesnivel del ST. Acá tenemos también en una tira de electro cómo se puede visualizar ese infradesnivel del ST. Esto es a modo de ejemplo de cómo qué estaría pasando tanto en la arteria, en el músculo, ¿sí? Cardíaco y en un electro, en este caso donde hay una oclusión total de la arteria, ¿sí? Un infarto transmural y se puede evaluar con una elevación del ST y acá con la aparición de la onda Q. En este caso, hay una oclusión parcial de la arteria coronaria con una lesión subendocárdica y un infradesnivel del ST o inversión de la onda T. Bueno, este es otro ejemplo de cómo podemos ver en una tira de electro cómo va evolucionando con los días y semanas el electro. Acá vemos un electro empieza normal, en la etapa aguda hay elevación del ST, ¿sí? A las horas, elevación del ST y empieza a aparecer la onda Q. Después se profundiza la onda Q con inversión de la onda T y a los días ya vemos la onda Q con normalización del ST, ¿sí? Y ya queda la secuela con esta persistencia de la onda Q y normalización del ST y T normales. Bueno, tanto dijimos clínica, electrocardiograma y el otro fundamental son los marcadores serológicos. Los marcadores serológicos que mejor especificidad y sensibilidad que tenemos son las troponinas, que estas son proteínas que se encuentran en las miofibrillas del músculo cardíaco
en el cual vemos acá el complejo de troponinas. Cuando hay una isquemia, estas troponinas se liberan al torrente sanguíneo y aumentan los niveles en sangre. En líneas generales, esto es muy general, un gráfico en el cual podemos ver cómo aumentan estas troponinas y que el pico de las troponinas convencionales pueden aparecer, los podemos detectar empieza a crecer y su pico lo haría entre las 8 y 12 horas. Hay otras troponinas que son ultrasensibles que aparecen inicialmente o se pueden detectar más temprano, a las horas, a la hora o 2 horas, y son mucho más sensibles y más específicas que estas troponinas. Y se usan, bueno, obviamente nos sirven más para un diagnóstico más temprano. Bueno, esto es en líneas generales. eh, lo que hablamos del tema del dolor coronario, y es importante porque vimos que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de mortalidad en nuestro país. Por tal motivo es importante establecer eh, eh, políticas de salud en el cual estén orientadas a la prevención de estas patologías, tanto en personas que ya han tenido un evento coronario o en aquellas que todavía no lo han tenido. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la clase.